estamos en línea con la doctora Teresa Sosa, la fiscal Teresa Sosa, concretamente a quien por supuesto le agradecemos mucho la amabilidad y bueno, también la posibilidad de compartir así información. Doctora, seguíamos desde el año 2018, de hecho tengo entendido que en algún momento conversábamos con el señor Evaristo Fernández y bueno, de hecho se formuló la imputación en contra de este señor que representa a la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, doctora. Sí, así es. Doctora, ¿se puede conocer un poquito los fundamentos de esta imputación? ¿Cómo no? En el año 2023 está saliendo un... Ahí ¿qué tal nos escucha, doctora? Vamos a tratar de ir puliendo un poquitito nuestro... Sí, ahí, Ahí escucha ahí mejor. parece que está mejor. Sí. Bueno, en el año 2023, la señora Tania Irún Ayala presentó una denuncia ante el Ministerio Público solicitando la investigación del hecho punible de denuncia falsa Sí. contra el señor Evaristo Fernández, representante de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Y bueno, iniciamos nosotros esa tarea. Fue en el mes de abril del año 2023. Y luego de una profusa investigación, resolvimos formular acta de imputación porque consideramos que existen suficientes elementos de sospecha de la existencia del hecho punible de denuncia falsa y de la participación del señor Fernández. Y los hechos se sintetizan en lo siguiente. Sí. El señor Evaristo Fernández, quien ejercía la representación legal de esa asociación, habría tenido conocimiento que la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución de archivo de una denuncia contra la jueza Tania Irún, con el argumento de que la misma no había cometido falta administrativa alguna y específicamente que la misma dictó una sentencia contra esta asociación que resultó perdidosa en ese juicio y que lo hizo cuando su permiso de maternidad ya había concluido y la misma se encontraba dentro de sus funciones autorizada por la autoridad competente. El señor Evaristo Fernández tomó conocimiento de esta resolución de la superintendencia. Sí. Y a pesar de tener conocimiento de esa resolución de archivo, realizó una denuncia ante la unidad número 2 especializada de delitos informáticos a fin de procurar un procedimiento penal contra la señora Tania Irún. Entonces, vamos a decir que esos son así los hechos explicados sintéticamente, ¿verdad? Claro. Usted nos habla de que claramente él, sobre el conocimiento de esta información, es que formula entonces la denuncia y no así lo que incluso tuvimos la posibilidad de acompañar durante el proceso hasta de juzgamiento en el jurado de enjuiciamiento de magistrado de la doctora Tania Irún, en donde se hacía la salvedad de que la misma gozaba en ese preciso momento en el que dictó la sentencia del permiso de maternidad, no es doctora. así. No es así. No es así. Acá tengo todo el expediente, fotocopia autenticada, remitido por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. La resolución que a ella que archivó la denuncia
está firmada por el presidente del Consejo en ese momento, el ministro Luis Sí, María Benítez Riera, y sí. la resolución es, te voy a decir la fecha específica, Ujú. del 7 de junio de 2019, es la número 243, y esa resolución se basó en el dictamen del auditor general de gestión jurisdiccional, Sí. es una dirección que depende del Consejo de Superintendencia de la Corte, Ujú. En aquel donde entonces, con ¿a cargo suma de quién, claridad doctora? fundamenta Ujú. que la jueza dictó esa resolución encontrándose competente y habilitada para ello, indicando todas las fechas, ¿verdad? Ajá. Así es. E incluso en la relación, en algún momento también se hablaba respecto a si efectivamente este retorno a las funciones había sido notificado. Y justamente tengo entendido que el señor Evaristo sostenía precisamente esto, que la misma no había notificado aún su retorno al cargo después de este periodo de permiso de maternidad fiscal. Sí, lastimosamente no es así. Ajá. Está sumamente fundamentado en ese dictamen de que la doctora Irún dictó su sentencia estando habilitada. Es más, la resolución fue dictada y días posteriores ella había dictado esa sentencia. Así que, como te digo, yo me baso en la resolución, ¿verdad?, de archivo del Consejo de Superintendencia, y el argumento y la fundamentación es muy clara. Y luego el señor Evaristo toma conocimiento Ujú. de esta resolución de archivo y 6 meses después de tomar conocimiento, 6 meses después, mediante un escrito que presentan sus representantes convencionales que actúan, y lo dice así, bajo estrictas instrucciones de su mandante, se notifican de esa auditoría, y luego el 27 de mayo de 2020, el señor Evaristo Fernández, conociendo esa decisión, realiza la denuncia ante la Unidad de Delitos Informáticos. Allí resulta otra cuestión también muy importante, que Sí. la agente fiscal penal interviniente, la abogada Silvana Tazú, de esa Unidad de Delitos Informáticos, dicta su requerimiento de desestimación, donde solicita la desestimación de la denuncia. Entonces es allí que a criterio del Ministerio Público se dan esos elementos de sospecha de que el señor Evaristo Fernández, representante de esta asociación, a pesar de conocer esa resolución de archivo de denuncia, procura un procedimiento penal y formula denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Informáticos. Y luego la doctora Silvana Tazú solicita la desestimación de la denuncia después también de una profusa investigación que se realizó de todo el sistema informático del juzgado y del sistema informático de la Corte Suprema de Justicia, que no hubo ningún tipo de acceso indebido. Claro, por eso yo le insistía en este dato, ¿verdad? Porque en algún momento ella ya estaba notificada entonces, o ya No, notificó, de hecho, su retorno. no. Yo no entro a tallar esa cuestión, doctora, porque a mí no me compete. Ujú. Acá lo que yo entro a tallar es la decisión de la superintendencia de la Corte en archivar la denuncia porque no había ningún hecho punible, no había, perdón, ninguna falta administrativa de la jueza. Ajá. Pero ya que estás tocando el tema, Sí.
es importante que se conozca, que la opinión pública conozca lo que establece el derecho administrativo. Y el derecho administrativo es sumamente claro al respecto. Se dicta una resolución dentro de nuestro ámbito, ¿verdad? Ámbito administrativo. Sí. ¿Verdad? Y al tomar conocimiento de esa resolución, nosotros, o sea, no es al tomar conocimiento, al dictarse esa resolución, nosotros estamos habilitados para actuar. Te doy un ejemplo. Juicio oral y público. Un agente fiscal penal es recusado en pleno juicio oral y público. Me avisan por WhatsApp normalmente de que yo tengo que intervenir en ese juicio al día siguiente. La resolución llega a la tarde o llega al día siguiente, pero yo ya estoy informada de esa situación. Esa es una cuestión absolutamente normal dentro del ámbito judicial y dentro del ámbito del Ministerio Público. Entonces, el dictamen del director de auditoría de la Corte Suprema de Justicia explica muy detenidamente eso que yo te estoy diciendo así en pocas palabras. Claro. Nosotros entendemos, o sea, por lo menos lo que usted me está describiendo, yo entiendo perfectamente que a nivel funcional muchas veces ese tipo de situaciones surgen. Pero le planteo nuevamente, doctora, o sea, no es necesario que uno esté notificado o notifique la resolución. Lo que pasa es que no podés tomar las resoluciones como si fuéramos partes en un proceso. No se rige por el Código Procesal. ¿Me entendés? Es otra comprensión, es la del derecho administrativo. Pero, de todas formas, yo no entro a discutir eso, ¿verdad? Sí. Sino directamente de que el Consejo de Superintendencia archivó la denuncia, el señor Evaristo tenía conocimiento de esa situación y a pesar de ello hace una denuncia ante el Ministerio Público. De esa manera está procurando un proceso penal contra una persona y resulta que la conclusión de esa denuncia también el fiscal interviniente requiere la desestimación. Bueno, doctora, a partir de estos hechos, concretamente, el señor Evaristo Fernández, ¿a qué se expone? Y bueno, ese es un tipo penal que tiene una sanción de 6 a 5 años de pena de penitenciaría. Ajá. Así que nosotros ahora hemos procedido a notificarle a fin de que él haga uso de su derecho, ¿verdad?, de descargo, y vamos a diligenciar todos esos actos, ¿verdad?, que él considere oportuno. De hecho, él tiene conocimiento de esta denuncia ya en el año 2023, porque nosotros le notificamos a fin de que haga uso de su derecho a la defensa. Perfecto, doctora. ¿Cuándo se presentó finalmente la imputación? En la fecha fue, ¿verdad? No, la imputación ya se presentó el 16, el día de ayer. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por las explicaciones y su tiempo. Muy amable. De nada. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.